a todo el mundo es agradecerle que se someta a este experimento, que no se sabe muy bien lo que es, porque ni es un medio de comunicación, ni es una entrevista formal. Además, todo el mundo le llama entrevista y yo, a mí me gustaría que no fuera, que fuera una charla en la que lógicamente el invitado hable más que yo, por si no, no tiene sentido, pero no deja de ser, insisto, un experimento extraño y es de agradecer que la gente se presta, ¿sabes? Entonces, gracias por dejarte engañar, por haberte Sí. dejado engañar. Yo muy agradecido, yo me han hecho entrevistas, pero el título me gusta mucho, lo de gente, y yo creo que lo dice todo, porque la gente encierra muchas cosas y o encerramos muchas cosas que tenemos ahí dentro y que es bueno que a veces sacarlas. Sí, yo creo que todo el mundo tiene. Otra cosa es que quiera o no, que se atreva o no, que todo el mundo tiene cosas que contar, experiencias contables, también tendrá todo el mundo experiencias no contables, lógicamente, pero todo el mundo tiene cosas que aportar y yo la verdad es que este programa, fíjate que una vez me pasaba por la cabeza hace ya un año, ya llevaba bastantes programas, tengo que buscar a alguien que me ayude a contar lo que quiero hacer. Que incluso llamé a alguno, pero no me salió bien, se convirtió en lo mismo, cosa que no me parece mal. Al final llego a la conclusión, hombre, voy a hacer un experimento. Me voy a imitar a mí mismo. Yo me pongo aquí, luego me pongo allí, me cambio de camisa para que no se, para que no se vea la trampa. Y ya, pues sabes cuál fue el problema. Que claro, tienes que interpretar. Aunque sea tu propio papel, yo soy absolutamente incapaz de Pero interpretar. todo es practicarlo. Yo tengo gente en el grupo de teatro que entran, que le sale el corazón cuando van a hablar, simplemente decir su nombre y van mejorando con el tiempo. Y con la práctica y ejercicios que yo les voy poniendo, al final son unos artistas. O sea, yo a esta altura ya no, no. Nunca es tarde. Además, está ahí gente muy buena, Nunca es tarde. está ahí gente eh, muy preparada. Bueno, José, Vale. ¿cómo te llamas a ti, José? José, Pepe, Pepe más bien me llaman. Pepe. Somos lo menos cuatro aquí en el Sí, pueblo. sí, sí, más de 4. Sin embargo, ahora para buscar un crío de 5 años que se llame Pepe y te queda Juan Sí, o sí, sí. Pedro o Más Antonio. difícil, sí. Y es más raro. Pepe García. ¿Cómo te dio y desde cuándo te dio esto de no solamente de interpretar, de dirigir, yo que sé cuántas cosas? Pues mira, te voy a explicar un poco. Yo ya con 7, 8 años, que fueron mis padres de las primeras películas, porque tenían bar, de las primeras televisores que se pusieron, y yo vi las películas americanas y yo dije, yo quiero hacer esto. Sí que me decían, eso es mentira, eso lo están haciendo. Y yo veía que me entretenía mucho y decía, yo quiero hacer esa mentira. Con 7 8 años ya juntaba a los vecinos, hacíamos galas, uno hacía con la magia borrás, hacía un juego, el otro cantaba, el otro... Ya empezaba yo a hacer alguna cosa. Con 10 11 años yo vi la necesidad, dije, este es el momento, te quiero empezar ya. Y claro, ¿cómo interpretas si no hay grupo? Nadie se dedicaba a eso. Y entonces, ¿qué hice? Escribía las obras, las dirigía con tal de yo salir. Hacíamos las papeletas, en el salón parroquial hacíamos las representaciones y a raíz de ahí fui escribiendo más, fui haciendo guiones y lo que era la ilusión, yo para mí ya se satisfacía, porque el hecho de salir, yo era un niño muy tímido, pero como dicen, los más tímidos, como Marlon Brando, Marilyn Monroe, han sido las mejores actrices. Y entonces yo no pensaba que si era tímido o no, yo quería hacerlo. Luego ya formé grupos de teatro. Ese grupo de teatro, cada vez más gente, yo le enseñaba de la manera que yo iba viendo en las películas. Luego ese niño de 11 años fue creciendo y otro grupo con más responsabilidad, con obras ya escritas de autores para hacer cosas más grandes. Y el grupo de teatro Tejuba de Torres de Cotilla nos vio, nos dijo que si queríamos formar parte de su grupo,
Eso quería decir que perdíamos el nombre, pero teníamos todo el decorado, teníamos los vestuarios y dimos ese paso. Luego ya me vine a Yecla con 16, 17 años, formé el grupo Tejuba, el grupo Tefaes, Teatro, Fábrica, Escuela, porque y todos trabajábamos, todos íbamos a fábrica y todos íbamos a la escuela de maestría a estudiar, porque yo quería ser oficinista o actor. Claro, cuando hice la mili, estando haciendo la mili, hice arte dramático en Murcia por enchufe, que no me dieron el título, pero sí pude dar las clases. Y Porque ya estaban empezadas y entonces pude satisfacer y pude coger, aparte de los cursos y cosas que he hecho, pero sí que cogí ahí una pequeña o gran experiencia, que ya fui transmitiendo en los grupos de teatro que nunca he cobrado, porque yo lo que quería es salir. Entonces alguno me decía, es que tú diriges y sales, te quieres exhibir, o te quieres, o escribes, diriges y sales. Pero yo es que todo eso lo tuve que hacer de pequeño para poder representar. Y además que por qué no, vamos a ver. Y claro, Bueno, y hoy día, pues claro, tanto dirigir, pues ahora mismo llevo mi grupo de teatro, Primera Fila Teatro se llama, es que se fundó en el año 90 y ahora que estoy en el centro de mayores, me han puesto para hacer arte dramático, pero más bien interpretación, expresión corporal y voz, que es un poco lo que estoy haciendo un poco con mis compañeros los mayores, pero yo un poco también lo estoy dirigiendo. Y todo eso ha sido un poco el por qué empecé. vamos a ver, por lo que me cuentas, tú viniste muy jovencico a Yecla, Sí. tú eres de aquí, ¿y qué hace un chico como tú en un pueblo como este? Pues mira, mi padre era serrador en la serrería, en Molina de Segura, la cerraron, se fue a Torre de Cotilla, la serrería única que había, la cerraron, y le dijeron, estuvo en IBI un año, pero le dijeron, si en Yecla lo que trabaja en la serrería de primera, eso encuentran trabajo. Y En una los años mañana, 60, pleno boom. en 4 fábricas, y entonces pues la familia íbamos, pues tuve que dejar mis amigos, mi grupo de teatro de allí, y entonces al venir aquí a Yecla, pues empecé a trabajar y enseguida pues mi ilusión era también formar el grupo con gente compañeros y que les gustaba un poquillo y a formar otra vez para hacer teatro. Si hay algo que caracteriza a este, no sé si decirlo sector, porque sería muy amplio. Estamos hablando de teatro, de cine, antes decía que necesitaba actores, pero no sé si se había inventado el monólogo en aquella época todavía. Sí, también se hacía. Pero si hay algo que lo caracteriza es la diversidad, la cantidad de sitios. Bueno, no hay más que ver los títulos de crédito de una película, que no son gratis, nadie lo ponen para... Todo el mundo está haciendo algo. Es precisamente la variedad. A ti, ¿por dónde te tira más? ¿Te tira más dirigir, actuar, escribir? Pues ahora es que me va todo, porque claro, yo quería interpretar y para interpretar tenía que formar yo mi grupo para poder salir y dirigirlo, porque en ese momento no había mucha gente que pudiera hacerlo. Y claro, empezamos y ya empezamos a tener premios, empezamos a salir a certámenes por toda España. En Herrera, de 80 grupos, nos seleccionaron, quedamos los terceros con La Dama del Alba, de Alejandro Casona, y ahí me dieron el premio al mejor actor secundario. Y era drama, pero yo me considero cómico, como te he comentado antes. Yo me gusta cómico por el sentido de que yo empecé porque quería entretener, quería hacer feliz a los demás. Aunque parezca mentira, yo cuando empiezo un grupo, yo digo, mi meta es que la gente se entretenga, que la gente se lo pase bien. Y luego yo disfruto escoger esos personajes, el darle vida, el transmitirlo, el tener la cosa de decir, ahora esta gente que ha entrado al grupo no tiene ni idea, pero yo tengo el reto de que voy a hacer de ellos que sean buenos. La ilusión que yo tenía de pequeño y yo fui mirando, yo fui aprendiendo con la mirada y con la práctica, voy a transmitirlo. En el sentido de que de esa gente pueda desarrollarse y lucirse. Una vez me dijo uno, ahora que tenéis premios,
pondrá unos castings para gente que no pueda entrar. Digo, no, todo lo contrario. Yo con la gente que me viene, que está enamorada del teatro, que le gusta, pues para mí es lo principal. Eso es el 50%. Lo otro se aprende. Sí. Tener una actitud, eso está claro. Pues en el teatro he tenido mucha recompensa, en el sentido de que mi hija empezaron de pequeñas, que yo le puse trabas, pero al final se convirtieron en grandes actrices y han protagonizado muchas obras. Perdona, ¿y por qué le pusiste trabas? Porque no por el hecho de que fueran mis hijas quería sacarlas. Quería que aprendieran. Le decía que si no lo hacían, pero ellas, como estaban en los ensayos, se ve que también iban agudizando el sentido de amar el teatro y de captar ciertas cosas que a mí me sorprendieron. Porque una de mis hijas, una era cómica y la otra era más bien, no de drama, pero sí de señorona, y esa hizo, cuando hicimos Me lo contó en almíbar, protagonizó La monja, y bueno, lo bordó, y la gente se meaba con ella, y no es cómica. Pero claro, pero me han visto a mí de siempre sacar un poco la comicidad y... Pero vamos, que el padre no quiera que sus hijos sean enchufados, vale, pero de ahí a lo contrario... No, era un orgullo que le gustara. Claro. Pero yo quería que si salían, que tuvieran esa formación y pudieran hacerlo bien. ¿Y antecesores tuyos, tú tienes algún vínculo familiar? Ninguno. Una vez me dijeron que... Tú eres el primero. El primero, porque una abuela dijeron que el médico, el cura, cuando se murió, ella coleccionaba del cine todas las estampas de los famosos y de actrices, y entonces para la iglesia entonces eso era un pecado. Y cuando se murió el cura iba primero, cuando se moría alguien, entraba para ver lo que tenía, para que no lo robaran y dárselo a los familiares. Y entonces cuando le abrió el arca y vio todo lleno de cosas de cine, pues entonces el cura se echó la mano a la cabeza y dijo, esta es una pecadora. Porque le encantaba el cine, aunque no pudo ejercerlo, pues más las mujeres entonces. Pero yo no sé, a mí me cuentan que tengo ese antepasado. Y yo no sé si de ahí, de esa bisabuela, pudo venir... Bueno, el caso... El caso es que yo empecé. Da un poco lo mismo. El caso es que tú, está claro que algún chip, algo llevaba, alguna molécula llevaba, porque que ha ido que durante toda la vida, porque ahora no paras tampoco. Sí, no paro. Estoy en mi grupo, estoy en el centro de mayores, pero sí me ha ocurrido algo que una vez me leyeron las cartas y me dijeron, tú vas a triunfar en el cine, vas a triunfar fuera. Y yo digo, yo, mi grupo de teatro y ya está. Y cerraron mi empresa, porque yo al final fui contable, que es otra de las cosas que me gustaba hacer, y he sido 30 años contable. Cerraron la empresa y ya después ya no, por la edad ya no me contrataron. Y entonces dije, pues este es el momento. Y empecé a hacer currículum para el cine. Digo, ahora tengo el tiempo y tengo el momento. Y claro, entonces era todo, antiguamente era todo en Madrid y Barcelona las grabaciones. A mí me faltó, yo dije a mis padres que me iba después de la mili, me iba a Madrid a ser actor. Y me dijeron, sí, te puedes ir a Madrid, pero dinero no tenemos. Y me faltó valor. Me faltó valor, o mi sitio estaba en los grupos pequeños, o mi momento estaba ahora. A partir de los 60 yo empecé a hacer currículum y me llamaron precisamente de la película que dirigió Guy Ritchie, El segundo marido de Madonna, porque estábamos hablando que a veces las parejas pueden triunfar más. Pues iba a hacer una película americana con Jake Gyllenhaal, El pacto, que se ha estrenado hace poco en la Cuadro, la pusieron, y me seleccionaron, yo mandé trabajos, mandé cosas que hacía, y cuando ya me dice, estás seleccionado para la película, tenía que hacer de Agano, pues mis rasgos morenos, en ciertas películas como Ocho apellidos marroquí, también de marroquí, pero aquí fue la primera experiencia y que me llamaron y dije, bueno, pero que tengo que hacer otro casting para salir a escena o para... Dice, no, dice, ya con lo que nos han mandado estás seleccionado. Yo me quedé que no me lo creía. Aquel niño
que vio la película americana, que fue trabajando el salir, el dirigir, con tal de hacer algo, y ahora a partir de los 60, que te digan, tú vas a salir una película americana, yo no me lo creía. Si me llega a ver cuando la prueba de vestuario, en un hotel que nos cogían como si fuésemos actores de primera, nos cogían en una furgoneta y nos llevaron a un montón de kilómetros para vestuario, que ya por la prueba de vestuario me pagaron 45 euros por la hora y media que estuve, pues los americanos pagan más que los españoles. Y bueno, a través de ahí sigo con mi grupo de teatro. Por lo menos hasta ahora, ahora están recortando. Ahora están recortando, sí, aunque los convenios me quieren subir, pero bueno, yo, aunque no me hubiesen pagado, yo hubiese ido. Porque claro, esto era una trayectoria, porque yo entre teatro y ahora de figurante, que estoy en varias películas americanas y españolas y series, yo entre medias, yo quise probar con los cortometrajes. Yo con la cámara no era muy bueno, pero ya me juntaba con uno que llevaba la cámara. Mi grupo de teatro teníamos el elenco ahí de actores. Yo hacía los guiones. Yo lo preparaba, porque yo hablaba con de la cámara, el primer corto que hicimos, y digo, yo hago teatro, cuando quiera hacemos un corto. Y me dijo, vale, tú haces el guión y quedamos en una semana y lo grabamos. Y yo me quedé, vale, pues yo hago el guión. Es lo mismo que cuando en el Indian, que hacía un concurso de teatro de cortos que se hacía aquí en Yecla, ahora ya no se hace, pues me llamaron el segundo año para ser jurado. Se enteraron que yo hacía teatro, que yo estaba en cortometraje. Y le digo a mi hija, me han llamado para ser jurado de cortometraje. Dice, ¿y por qué no hacemos nosotros uno? Faltaban 2 semanas. Están echados. Y mi hija, como le amaba, y mis hijas amaban como yo todo este mundo. Dice, ¿por qué no hacemos nosotros uno en vez de presentarte de jurado? Digo, vale, eso significa que tengo que hacer el guión en 2 semanas. Tengo que hacer el guión, Pero mi hija, sin haber estudiado, ella te hace una edición de un corto, te arregla una lavadora y te interpreta ella, Laura, que es cómica como yo, y hice el corto de Te Necesito, que va sobre el Alzheimer, la caracterización me maquillé yo, hice el guión, ella hacía de hija, buscamos una niña para que hiciera de hija pequeña con los efectos en blanco y negro, y bueno, pues nos quedamos los terceros y el mejor actor. A mí me da que te la has pasado bomba. Me lo he pasado bomba, he disfrutado. Y tienes una ventaja con respecto a que eso que dice que ha triunfado en el cine, que en realidad son 4. Pero tienen una pega muy gorda, que es que no pueden salir a la calle, siempre los paparazzi detrás, si te vas a bañarte a una playa, ya sabes que tienes detrás de eso es un engorro. Sí, por desgracia la intimidad se pierde un poco. Pero yo lo he hecho todo amateur, ahora profesional, pero bueno, como tú dices, para disfrutar y para hacer lo que ese niño pequeño quería hacer. Y ahora ese niño grande, pues lo está haciendo. ¿Y tus descendientes van a seguir igual? Pues mis hijas ahora están trabajando en otras cosas, le echan de menos el poder estar en el grupo porque están fuera a las 3. Quisieron salir una obra pero no podían ensayar, pero lo llevan dentro. Sí. Y luego muchas veces me dicen, ¿sabes que el hecho de hacer teatro, ahora voy a pedir trabajo? Y me dicen, tú vales mucho, tú tienes ese don, tienes esa alegría, transmites y no les falta buscar trabajo. Triunfan en cualquier cosa que hacen, pero porque lo llevan dentro. Eso, claro, no sé, creo que es un poco evidente. Pepe, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, a mí siempre me ha atraído este mundillo, siempre, desde que me conozco. Y es que, claro, el cine lo hacen actores, el teatro lo hacen actores, sí. Hay una enorme diferencia. Cine, yo recuerdo una vez paseando por Barcelona, casualmente se estaba rodando una secuencia de una película, mejor dicho, un plano de una película. Pues estuvimos ahí 3/4 de hora y el pedazo de eso del director, no sé cuántas veces le hizo repetir
en la misma escena, que era un tío que venía de una calle oscura, se pasaba ahí, y no sé qué pasa, no recuerdo muy bien qué pasaba, otra vez, 20, 30 veces. Eso, Sí. ¿cómo asimila eso a un actor? Es que es distinto el teatro. El Claro, teatro tú lo vives con el público y eso llegas a y lo haces amarlo. todo seguido. Te entra el gusanillo que dice el teatro o te enamora y te gusta mucho o no te gusta nada. Yo entro al grupo de teatro y luego me dice gente, me tengo que ir, no me enfado, porque sé o que te gusta mucho o no te gusta nada. Ahora, en esto de las películas, mucha gente va porque se come muy bien, te dan el catering y te pagan. Entonces mucha gente va y dice, ay, qué bien. Pero cuando hacemos 50 veces la misma escena, porque todo el día vas a hacer una escena de 1 minuto y medio para la película, y es todo el día repitiendo lo mismo. Y muchas dicen, yo no vengo más, yo pago lo que me pagan, yo no vengo más, para hacer lo mismo. Y yo en ese momento estoy disfrutando, porque estoy viendo el dron, un dron que se trajeron los americanos, que lo llevaban entre 3 personas o 4, que pesaba un montón, que cuando se levantaba una polvareda de arena y luego subía, y luego veías cómo actuaba el actor, y eso estabas disfrutando. Aunque no seas precisamente la estrella Aunque de la sea uno que película. pasa por detrás. Sí, Que a sí. mí me pasó con Gay Gyllenhaal me pasó una cosa curiosa. Estuvimos 3 días grabando escenas que yo salía por delante de la cámara. De los 3 días, ninguna escena salió. Solo una que yo improvisé, porque nos pusieron a 180 de afganos en un mercadillo, el mercado, el atrezo espectacular. Fruta de verdad, pescado de verdad, la carne. Y teníamos que estar ahí los moros comprando y vendiendo. Y yo digo, 180 aquí afganos vendiendo, comprando, digo, aquí esto no me gusta a mí. Y vi una bicicleta antigua de atrezo en la calle de enfrente. En este lado de la calle, todo mercados. Y yo le dije al ayudante de dirección, porque te hablaba en inglés, pero el ayudante sí te hablaba en español. Y le digo, ¿puedo coger la bicicleta y voy andando? Porque en ese lado de la calle no hay nadie. Y voy, dice, vale. Pues yo que me veo venir el tanque, entre medio de... Me veo venir a los actores con la metralleta, Gay Gyllenhaal, andando. Y yo dije, esta es la mía. Yo con la bicicleta al lado del protagonista, que así salgo. Y luego, pues, los protagonistas llegaban a una cochera en la cual ellos llamaban a la puerta porque iban a fumeteo de aquel sitio, y los americanos querían todas esas cosillas prohibidas. Quería probarlo. Y entonces yo llegaba y la cámara estaba enfrente de mí, y yo llegaba con la bicicleta y dije, la cámara, de aquí no me muevo, yo estoy aquí como mirando lo que van a hacer. Y el director, y luego me viene el ayudante director y dice, me ha dicho el director que le gusta mucho lo que has improvisado, pero que no te quedes todo el tiempo ahí delante de la cámara. Que cuentes 10 y te vayas. Y en la película, en el pacto, en el minuto 6, ahí salgo con la bicicleta y justo me dijeron 10 segundos, conté 10 segundos y está espectacular. Llego con la bicicleta, me quedo mirando, uno de los actores americanos que estaba de espalda a la cámara, pero me hizo un gesto así como saludando, muy bien por él, me impresionó cómo actuaba estando detrás de espalda a la cámara. Y yo también le hice así como diciendo, mm, buena o bien. Y miré así como curiosidad y ya pasé con la bicicleta. Me pidieron el nombre, me pagaron un poquillo más porque les gustó la improvisación. Claro, A veces es un poco también la perspectiva de director, ya no solamente la de actor. Me ha ayudado en el sentido a la hora de hacer figuraciones, de improvisar y de hacer cosas que han gustado y han dicho, ah, pues sí. ¿en qué medida le dejan a los figurantes? ¿En qué medida le dejan aportar cosas de su cosecha, digamos? Sí te dejan bastante, porque el hecho de que normalmente los que nos apuntamos de figurantes o estamos en grupos de teatro o hemos ido varias veces, entonces mucha gente, la mayoría, se busca que un director te vea, Claro, que gustes, que te vuelvan a llamar. Y entonces, pues intentas darlo todo. Intentas lo que claro. te dicen. Normalmente nos aplauden a los figurantes porque solemos hacerlo, darlo todo y hacerlo bien.
y quedan contentos. No, es lógico y además me imagino que más de uno, más de dos habrán, me refiero a gente estrella o por lo menos gente conocida, habrán salido de ahí, habrán sido descubiertos. Si Luego han me, sido descubiertos es porque ellos se han dejado descubrir. exactamente, luego me decían, dice, ¿por qué no tienes texto? ¿Por qué no hablas? Eres actor. Digo, yo le decía, porque claro, estaba a punto de jubilarme. Digo, para ser actor tienes que tener representante. Tienes que hacerte autónomo. Si el representante te manda a La Coruña, tú tienes que ir a La Coruña ese día. Y otro día tienes que estar en Sevilla. Porque el representante quiere ganar y tú, claro, el representante te está mandando. Y si yo me hacía autónomo, ya no me podía, ya tenía 44 años cotizados y ya no me podía jubilar con la seguridad social. Y entonces, si te metes autónomo, pues a lo mejor también me faltó valor decir, pues mira, lo que no pude hacer estando en la mili, después de la mili, de tirarme al ruedo e irme a A lo Madrid. mejor esa oportunidad te surge con 40 años y es diferente. Y yo siempre pienso, digo, a lo mejor mi sitio también está en seguir enseñando a gente, seguir descubriéndole a la gente que es un mundo maravilloso, que disfruta, que te lo pasas bien, que pierdes los nervios. Y tú fíjate, yo siempre he dicho que, claro, la ventaja que tiene un director de cine o un guionista incluso de cine es que puede hacer lo que quiera, puede cometer asesinatos que no va a ir a la cárcel. Exactamente. No digo yo, no estoy, a ver, que nadie interprete que estoy animando a nadie, pero puedes hacer la trampa que tú quieras, que no pasa nada. Vive los personajes que tú... El mundo está en tus manos. Vive los personajes que a ti te gustarían, o los más difíciles, o los que no te hubieses planteado hacer. Sí. Sí. Claro, el teatro, me imagino que la gran diferencia del teatro, tú lo has dicho antes, es el público. ¿Qué ocurre cuando, no sé si te ha pasado, aunque sea a nivel amateur, no sé si te ha pasado alguna vez, que vayáis a una representación y o suspendáis la representación o la hagáis a pesar de que hay 5 en el patio de butacas? ¿Qué ocurre en esas circunstancias? Porque si no te ha pasado a ti, seguro que te ha llegado a tu oído alguna situación parecida. Me ha pasado cosas muy fuertes, en el sentido de ir a Cieza a hacer la obra de teatro y llevábamos entonces un escenario complicado de hacer y decir, tienes 20 minutos para montar, que entra la gente ya. Y en 20 minutos hacer... Y luego cosas complicadas también de que íbamos a estrenar una obra de teatro, la que te he comentado de Melocotón en Almíbar, y ese día que íbamos a estrenar, morirse mi padre. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pues llamé porque mi hija era la protagonista, la nieta del fallecido. Y llamar al ayuntamiento y decir, mira, ha pasado esto. ¿Qué hacemos? Y decirme, te puedo poner para la semana que viene, para el sábado siguiente. Digo, hablé con la gente, digo, para adelante, a mi hija, para adelante, el sábado lo hacemos, porque todos dependían de nosotros, si lo hacíamos o no. El trabajo de un año, echarlo por tierra o sacarlo a la gente. Y le dije al ayuntamiento, hemos pensado que sí, que la semana que viene hacemos una obra de teatro. Y está en YouTube. Claro, eso... Y los sentimientos el directo tiene eso. Los sentimientos tienes que guardártelos. Con mi suegro me pasó lo mismo. Se murió unos días antes también. Me imagino que eso será relativamente frecuente, no frecuente para una persona en particular, pero si hablamos generalizamos del mundo, este mundo del teatro, pues más de una vez, más de dos, más de tres, y esta semana y la semana que viene, pues alguien, no sé si esa misma circunstancia o en unas circunstancias iguales o parecidas, eso será relativamente frecuente, pero claro, no sé, el mundo no se para. El mundo sigue. Y tú lo haces para distraer, para los demás, pues tienes que hacerlo. Y yo cuando se murió mi suegro, pues a mi mujer le dije, dice, pues tú hazlo. Dice, porque todos dependen de ti. Me imagino que es un esfuerzo adicional, claro. Sobre todo, antes habla de tu hija, seguramente la nieta más que el hijo. Sí, puede ser que sí. Pero ella me dijo que para adelante y digo, yo lo que tú quieras.
y dice, pues, para adelante. Y ahí estuvimos. En YouTube se puede ver el melocotón en almíbar y espectacular. Quedó muy bonita. Ahora que hiciste en el Regio. En el Concha En el Segura. Concha, perdón. Todavía se me ha quitado a mí. En el Regio yo llegué a la primera vez que se hizo un pregón en el Regio, en el año 79, creo que fue, en 78 o 79, hicimos una obra de teatro para el pregón. Y ahí yo interpreté el protagonismo de una obra de teatro. Y tú que vienes de fuera y además a Río Mundo, ¿cómo ves a Yecla? Que está lejos de todas partes. Ese es el dicho, ahora tenemos autovía, pero hemos acercado unos minutos con el norte y con el sur, ¿no? ¿Cómo ves a Yecla con respecto a poblaciones similares en este mundo de la interpretación? No solamente del teatro, que yo creo que Sí, eso sí. hay en todas partes, pero lo que no sé si hay en todas partes es gente que se dedica a hacer cortos. Yo más de una vez he tenido ocasión de hablar con más de un autor, tanto de la obra, de la película, como Sí. del guión y esas Te cosas. voy a comentar dos cosas, que me ha hecho como dos preguntas. ¿Cómo ve la gente y cómo ve el mundo Sí, del teatro? Yo cuando vine a Yecla, mis padres me decían, es que salimos a ver los capuchinos, los nazarenos, y si no te conocen no te dan caramelos. Y nosotros éramos niños y no nos daban caramelos porque no te conocían. Dice, la gente de Yecla es así un poco, ahora después ha cambiado. sí. El público, no te creas tú que aplaudían, la gente de Yecla aplaude así. Estoy hablando de entonces, ahora ha cambiado bastante la gente, ¿eh? Había una gente que hacía muchas horas extras, que vivían para trabajar, que era una gente muy del campo, agricultora, que salías a pasear y había poca gente paseando, ya la gente estaba descansando para el día siguiente madrugar. Un público que para levantarse, yo puedo estar orgulloso que lo he podido levantar, pero para levantarse el público costaba. Y ibas a otro sitio y el público un poco distinto. Yecla, no sé si por estar apartada o algo, es especial, es distinta. A mí he encontrado gente maravillosa, gente... Ahora, tú buscas zagales para jugar a fútbol y no te van a faltar. Pero gente para teatro cuesta más. Aunque ha habido una afición muy importante en Yecla, que nosotros en los años 80 hemos hecho la Semana Cultural de Teatro y todos los días de la semana ha habido un grupo, máscara, primera fila, habían grupos para llenar toda la En semana. los años 70, yo creo que también un poco a raíz del cambio político. Evidentemente antes, según qué cosas se podían decir o no, había que llevar cuidado dónde y cómo se decían, ¿no? Entonces todo eso siempre camuflado a través de algún organismo de la Iglesia, de la OAG o de la OARI o cosas de estas. Luego se pasó al Crucinda, todo se centralizó en aquel famoso Crucinda, incluso ahora de teatro, películas, ciclos de cine. Yo creo que el origen del Cine Club Odeón es de allí, hasta que, bueno, cada uno pudo organizarse sin permiso de nadie, simplemente inscribiéndose en algún registro, y claro, las circunstancias eran diferentes, pero no sé, me da la impresión de que sí, con esa característica que ya lo describía perfectamente, algunos literatos universales lo han descrito al Yecla como, y han tenido problemas por esas descripciones, Sí, sí, ¿me entiendes? sí. Yecla tiene esas características, pero no sé, me da a mí que la afición al teatro siempre ha estado ahí. No sé. Siempre estaba ahí. Yo estuve en la primera reunión de cuando se iba a hacer el Odeón. Lo que pasa es que no pude estar en la directiva porque me iba a la mili en ese momento. Y después ya sí que formé parte y he tenido el orgullo de varios cortos que yo he dirigido y se han proyectado en semanas de cine español. Hoy día ya no ponen ninguno porque ya lo hacen de otra manera, solamente ponen las películas, pero sí he podido estar ahí dentro de ellos. Y otra cosa que me gustaría que hablar contigo, con un artesano de las artes escénicas, por decirlo de alguna forma, si hay algo que ha evolucionado en esta vida en los últimos 40 años, 30 años si quieres,
es precisamente este mundo. Hoy, bueno, hasta el punto de que antes era todo cartón piedra en las películas, y ahora pues no se sabe muy bien lo que estás viendo. Estás viendo una realidad absoluta, Exactamente. pero totalmente ficticia, ¿no? Y la forma incluso de consumir, de ver el cine antes, bueno, había determinados tipos de estrenos nacionales y extranjeros. Ahora, si quisiéramos ver la 10ª parte de lo que se publica, no solamente en cine, En todo. en literatura, en cualquier cosa, pues tendríamos que vivir 100 vidas, por lo menos, y dedicarnos a eso solo. ¿Cómo has visto esta evolución? Mira, Tremenda evolución, para sí, bien o para mal. mira, yo he vivido el teatro clásico, que veíamos el texto tal como era, los gestos y las cosas como debían de hacerse. Cuando estaba la Concha, que no sé si tú has conocido la Concha en el teatro, que se estaba el apuntador, que eso lo quitaron porque el actor se equivocaba o no se acordaba y miraba la Concha. Eso lo eliminaron. El teatro clásico en el cual ponía todo el escenario, el sillón, las paredes de lona. Y luego he vivido el teatro moderno, en el cual no había escenario. Jugábamos con las luces, podías dar la espalda, podías hablar de espalda lo que quisieras. Y entonces yo he vivido los dos extremos. Y ahora mi lema un poco es la naturalidad, el equilibrio. Cuando actúa la gente que luego quiere hacer algo, o mover mucho las manos, o decir, gritar mucho, no, lo natural. Vamos a lo natural, porque transmiten más. Y ahí es un poco lo que me ha llevado, los dos extremos que he vivido, me ha llevado un poco al equilibrio y la naturalidad. ¿Sabes? Yo recuerdo seguramente hace ya más de 30 años, Paco Azorín Sí, monta una obra de teatro, El Rey sí, trabajé se con él, llamaba, sí, que monta en la iglesia vieja. No, no recuerdo si era el escenario central y el público alrededor o al revés. No, no sí, estoy muy seguro. Pero el caso es que se montó allí un teclado en el centro no sí, tiene nada que ver con un teatro convencional para nada, ¿no? Bueno, y de esas cosas hemos visto de todo, ¿no? Hay una cosa que a mí siempre me ha dado pánico, y te lo digo con sinceridad. Por eso que te decía antes de que soy absolutamente incapaz de actuar, de interpretar. Siempre me da pánico ponerme en una fila. Cuando he ido al teatro, que he ido más de una y más de dos veces, ponerme en un sitio que corra peligro de que el actor ese que se escapa del escenario y se pone en el pasillo, te coja de la mano y te y te lleve al lleve. sitio. Eso No, pero lo me mismo ha te dado pánico. sorprendería. Yo que los retos me gustan de la gente, de sacarle, de trabajarlo, de decir uno que no valgo y al final muy bien. Fíjate la naturalidad en el sentido de cuando quedamos los terceros en Herrera, me dijeron, dice, en unos meses vamos a hacer el certamen infantil, porque nosotros tenemos un grupo infantil, dice, si queréis participar, claro, había muchos niños entonces que me decían, yo quiero salir, llámame los padres a su hijo, mi hijo cuando eso lo llama, y yo digo, pues mira, voy a llamarlo. Teníamos poco tiempo, me pasó un poco como el corto. Teníamos poco tiempo, una obra que yo hice para Guiñol de trapo, para la guardería, la pasé a cuento. Y hacía la muñeca de trapo, que era la princesa, con las personas, los príncipes que iban a conquistarla. Y bueno, con los niños teníamos poco tiempo, yo les pasé el guión, les dije lo que tenían que decir, son como esponjas. Una anécdota muy graciosa que yo le decía a uno, tú tienes que salir ahora por aquí y decir esto. No, no, Pepe, que tú la otra vez me dijiste que hiciera esto. Digo, ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Tienes razón, es así, es así. Bueno, pues nos trajimos 7 premios, entre ellos el guión, mejor actor, y un premio que no estaba puesto ahí, porque cada vez que iba el príncipe moro, pues mis hijas dijeron, nosotras queremos participar, podemos salir y hacer un baile cada vez que va un príncipe, el baile moro, bailaban de moro, ellas se sacaron el baile, ellas se lo hicieron y adaptaron al cuento, adaptamos los bailes. Bueno, pues sacaron un premio que no estaba, el de ambientación musical. Dice, un premio que no está, pero lo vamos a dar, porque ha quedado bonito. Y el primer premio lo trajimos.
Y seguramente, bueno, me imagino que esto tendrá sus ciclos, como cualquier sector, como cualquier oficio, pero bueno, no sé, bueno, iba a decir que fue antes el cine o el teatro, eso es obvio, pero quiero decir que quería decir que no sé a dónde habría que remontarse en la historia para... Bueno, tenemos... Griegos ya hablaban, ya se Sí, habla de teatro y sí, seguramente civilizaciones sí es anteriores. conocida, los griegos y los romanos, que entonces solamente salían los hombres hacían de mujer y de hombre, la mujer lo tenía prohibido, y entonces ya se hacían las representaciones en el cual un poco entretener, un poco la crítica, y que el público se entretuviera en ese momento, pero los griegos y los romanos han sido los primeros un poco lo que hicieron. Bueno, si te vas a la antigüedad, a los primitivos, también entre ellos también se hacían sus cosas para hacerse los jefes, los graciosos, el ligar. Un poco siempre, la vida siempre ha sido un poco teatro. Por lo menos en el árabe hay algunas escenas plasmadas que según mis profesores, que ya se murieron, datan de 7 8 mil años. Sí. Y no son las más antiguas, ni muchísimo menos. Ya tienen que interpretar cómo cazar a un animal, cómo ponerse, cómo hacer para engañarlo, para salirse un poco con la suya. Ahí estaba una interpretación y una escenificación para luego atacar a ese animal y poderlo, tener que escenificarlo gráficamente para decir, tienes que echar por aquí, tienes que cazarlo. Y ahí ya se empezó, ya estaba interpretando. Y el otro extremo sería lo que ocurre ahora, que no sabes muy bien lo que estás viendo. Hay un programa que hacen en televisión todas las noches, que de vez en cuando salen dos expresidentes de gobierno, un tal Aznar y un tal González, hablando entre ellos como si fueran amiguetes de toda la vida. Oye, la primera vez que lo vi, aunque sea durante unos segundos, no sé cuánto me duró, pero digo, ¿pero qué están haciendo estos tíos? Se quedaron conmigo entero. Eso ya hace años que se estrenó Sí, eso. sí. Eso tenemos que tenerle miedo a que ese tipo de cosas sustituya a los actores de verdad. No, porque eso es un poco política. Un poco política porque en el sentido ellos quieren salir, quieren llamar la atención, pero cada uno tiene su mensaje. Pero me refiero a que tú en tu cara pueden poner la cara de quien quiera. Ah, bueno, por la inteligencia de ahora. Eso es preocupante. Yo tengo mi opinión particular, pero no sé, parece que hay una especie de miedo generalizado. Yo no sé. Puede ser preocupante si se utiliza mal, pero es beneficioso para algunas enfermedades, para ciertas cosas. Se está viendo que se está progresando en el cáncer y en muchas cosas. ¿Que para la guerra y para eso puede ser malicioso? Sí. Yo creo, no sé si la pólvora se inventó con fines bélicos, por ejemplo, o la energía nuclear. No sé si se inventó. Sí, tienes la pólvora que se con utiliza fines para la bélicos. guerra y se utilizó para la guerra y la pólvora que se utiliza para las fiestas. El fuego mismo, el fuego, Sí, que ya más que un invento es un descubrimiento. sí, porque los Pues, cohetes, si no que se lo digan la traca de Valencia, claro. es para bien y para mal. A veces es que depende de la persona que se utiliza y lo que tú quieres transmitir. Pero eso de que una película esté hecho por Inteligencia artificial. la voz, yo lo que conozco hasta ahora es un poco la voz que puede sustituir a la voz humana, hay un abismo. La mejor, tú te buscas una página de estas de pago, no de estas gratuitas, Sí, para que te coja un texto y te haga la locución en el idioma que quieras, con el acento que quieras, y hay un abismo de esa voz a la voz natural. Yo no soy ningún experto. sí, sí. O sea, Pero de aquí, seguramente tendremos que enseñarnos un poco a manejar el cotarro, pero no creo que sea problema. Con la imagen puede haber problemas, que seamos capaces de no distinguir sí, una imagen real sí. de una imagen Sí la hay. inventada. Sí, porque hoy día ya no se va a saber un poco lo que es real y lo que no es real. Lo que sí quiero desde aquí es hacer una felicitación para, ahora que has dicho las voces, para los dobladores. Tenemos en España unos dobladores Que son actores. que son maravillosos, que la película, vamos, te la engrandece. Y luego también agradecer mucho, aunque yo estoy un poco dentro, a la figuración, porque la figuración hace que el cine sea más real
y tome más calidad. Que en ningún Goya ni en ningún Oscar se ha felicitado a los figurantes que ni son premiados ni se les nombra. Sí, se forman parte del atrezo. Y forman parte Como de si todo. fuese la silla, la mesa o el cuadro que hay colgado. Y no, son personas que están haciendo un papel, al fin y al cabo. Muy importante, sí. Pues nada, don José, ha sido un placer, auténtico placer charlar contigo de este mundillo que a mí personalmente me apasiona y sé que no soy el único. Pues nada, pues yo te invito a que a ver si alguna vez quieres probar y que yo estoy ahí para enseñar a los que quieras. Y el grupo de teatro está abierto. Y muchas gracias por haberme invitado, por que te guste este mundillo y yo espero haberlo transmitido y haberlo explicado bastante bien. ¿Sabes lo que pasa con respecto a esa invitación? Que yo, ahora que no nos oye nadie, que yo tengo problemas cardíacos y no quiero acelerar ningún proceso. No, pero como a mí me gusta lo natural, pues trabajaríamos un poco lo natural, sin Muchas llegar al gracias, exceso. Pepe. Muchas gracias, Pepe.